Estamos con Leonardo Fariña. Él está en una situación especial porque está sometido a un régimen de protección de testigos, por lo tanto va a estar casi no expuesto a la cámara. Vamos a hablar de todo lo que ha aparecido en estos tiempos en los medios vinculado a la declaración de Fariña, y también vamos a hablar de cuál ha sido su situación judicial en los últimos 2 años. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien. Me gustaría que empecemos por esto último que acabo de decir. Vos estuviste 2 años preso. Sí. ¿En qué consiste esa tu situación y cómo estás hoy? ¿Cuál es tu situación procesal hoy? Una situación de detención, te imaginarás que es complicada para cualquier persona, más con la tipicidad de lo que fue el por qué yo estaba preso. La cárcel, la verdad, ¿Por qué estabas preso? teóricamente por el delito de evasión fiscal. Y eso te llevó a estar 2 años preso. Eso llevó inclusive a que se me prorrogue una preventiva fuera de todo marco jurídico. Yo pasé los 2 años, que es lo que dice la ley preventiva. ¿Cómo interpretás vos esa prisión? Para mí fue una manera, una coerción, una coerción que ejercieron sobre mi persona. No es menor decir que soy la única persona que estuvo presa por el delito de evasión fiscal. ¿Había algún otro preso por evasión fiscal? No. ¿Vos en la cárcel? No hubo antes otro preso por evasión fiscal. Sos el primer preso por evasión fiscal en la Argentina. O sea, batís varios récords. En el contexto de una causa de lavado de activos previa. Claro. Eso duró 2 años. 2 años y 20 ¿Tu días. situación de quién dependía? ¿Quién te pone preso? A mí me detiene el juez Manuel Humberto Blanco. Que era el juez federal de La Plata. Sí. El electoral. Electoral, sí. 30 años en el tribunal. Sí. ¿Y después el juicio cómo sigue? No, tuvo una sucesión de jueces. Porque cuando él muere, subrogan varios, entre ellos Jorge Di Lorenzo, uno de los jueces que después fue removido por la inconstitucionalidad de la ley de subrogancia, porque nunca había ejercido como juez, era un abogado. Vos estás diciendo que los sobreprecios están extendidos en todo el sector, o que había un grupo de empresas. No sé si va a haber en todo el sector. Hay un grupo de empresas que hacen lo mismo. Eso es una realidad. En mayor o en menor medida, pero tampoco es el único rubro. Con la energía, con el petróleo, con un montón de cosas pasa eso. Ahora se tomó como caja el heraldo público. Entonces, una vez que la empresa recibía el adelanto de obra, ese adelanto de obra, en vez de imputarse a la obra, que es lo que dice la ley, era lo que se tenía que devolver. ¿Cómo se devolvía? Claro, ahí es donde se surge el problema. ¿Cómo haces para sacar del circuito dinero que lo tenés bancarizado y que tiene una apariencia completamente lícita? Que técnicamente, si vos no constatás el sobrepeso en la obra pública, es un giro lícito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza el tema de la facturación apócrifa. Porque vos, para sacar dinero blanco de tu circuito de giro comercial, vos necesitas necesariamente imputarlo a una partida. O sea, la contabilidad es un sistema tan simple como la doble partida. Entra uno, sale uno. Pasa y te hace una compensación. ¿Cómo funcionaba el sistema de facturas truchas? Y pasa que tenés un montón de maneras. No solamente la factura trucha, es el servicio simulado también que puedes utilizar. Existe el sistema de refacturación. Yo estoy hablando de las cosas que pasaron. Dentro del mismo grupo se puede Claro. construir... ¿Cómo funcionaba eso? A ver. Claro, vos, por ejemplo, vos podés tener una factura trucha, una factura apócrifa, en la cual vos le facturas, exigías a una empresa que no existe. Entonces después lo que haces es sacás la plata del banco. Otra manera que vos tenés que hacer es refacturarte con tu grupo de empresas, que es lo que pasa en el grupo con las empresas de combustible. Que hay una cuestión que es muy clara como lo hacían. Baez tenía su propio acopio de combustible, su empresa de combustibles en Río Gallegos, y sus propias petroleras, que es Cepsul y Misajaer. Entonces, si vos te vas a la contabilidad austral, Baez pagaba su propio combustible más caro de lo que se vende en la calle. De hecho, hay una anécdota en la cual yo le digo a mi compañero a comprar cigarrillos. Él tiene la empresa en Río Gallegos, está en la calle Gregores, que es como la circunvalación. En la esquina hay una YPF. Pero yo le digo un día, después de hacer auditoría de gasto de combustible, que me acompañe a comprar cigarrillos. El tipo no entendía nada. Entonces me terminé acompañando y lo paro enfrente del cartel de ¿Del los surtidor? precios. No, ¿viste el cartel que todos los precios? Sí. Con la hoja de gastos. Entonces lo pongo, o sea, vos estás pagando más caro tu combustible, que es tuyo, que el que yo lo pagaría comprando el litro acá.
Y él lo compraba a granel, es una locura. ¿Y él qué te explica ahí? No, hasta ese momento yo estaba auditando, yo no tenía todavía la confianza. Que eran cosas que yo le tenía que informar para ver cómo se reveían. ¿Por qué vos auditabas? ¿Cuánto te dieron la función de auditar? En abril del 2010, un mes después de que entré a la empresa. ¿Por qué razón? Porque tenían tenían un manejo familiar de una empresa que facturaba, de un grupo que facturaba 2.000 o 3.000 millones de pesos al año. Entonces la estructura te cambia. ¿Cuándo vos empezaste a advertir estos mecanismos que te hablaban ya de otra cosa? Porque la estructura de costos y los índices eran irrisorios. Vos para una idea, un Austral facturaba en el año 2010 facturó 600 millones de pesos y tuvo una ganancia neta de 5. 0,0013%. No existe. Cuando te ponen a auditar las compañías, ¿cuál era el objetivo real de Lázaro Báez? Acomodarlas en un principio. Acomodarlas, pero él pretendía que vos te enteres lo que estaba haciendo, que no te enteres. Al principio no, pasa que después con el tiempo hay cosas que eran insostenibles y me las empezó a explicar cómo realmente eran. Había partidas de gastos que eran incompatibles con el objeto de la empresa. Y en el momento en que él te empieza a explicar, entonces te empieza a incorporar a los siguientes pasos. Es una cuestión de confianza, lamentablemente, por más que suene feo decirlo, en los negocios, la parte de los negocios, como necesitas una persona de confianza que te explique. Esto como ir al doctor, si vos le decís una cosa y estás mintiendo en el diagnóstico, la cura es mala. Hay cosas que eran impredecibles, inentendibles. Desde después del paso de la factura trucha, viene el cohecho. Claro, viene el cohecho, o sea, vos sacás el dinero mediante, otra cosa era el servicio simulado, que es por ejemplo lo que pasaba con el del Sur. Es una empresa como Austral, hace un contrato de arrendamiento de X cantidad de habitaciones que nunca se van a usar. Técnicamente el contrato no está mal, el dólar no está ahí, el dólar está en la intención. Cuando vos auditaste eso, ¿le preguntaste a Lázaro qué pasa? ¿Usamos estas habitaciones? ¿No usamos? ¿O vos ya sabías ahí? Es imposible, esas cosas en ese momento yo ni las preguntaba porque ya sabía cómo era la jugada. De hecho yo me quedaba en un hotel, que era el Hotel Río Gallegos, y a diferencia de eso se manejaban con una cuenta corriente. Claro. O sea, eso está aportado en el expediente como Pi porque yo pedí la cuenta corriente de ese hotel para que vean cómo se pagaba y cómo se debitaba. Vamos, imagínate, es una empresa de obra pública, ni siquiera tiene empleados, porque la realidad es que tiene una planta administrativa muy chica y después todo el obrero es subcontratado. Claro. O sea, la cantidad de obreros de planta permanente que él tiene es muy poca, es personal administrativo solamente. ¿Cuándo advertís vos el vínculo con Otesur? Es con el contrato que tenía Austral. Como tenía contrato también con 2 o 3 empresas más. Porque ellos también a su vez tenían otra empresa en el grupo, que era Valle Mitre, que administraban hoteles también. No era el único hotel que tenía, ni la única propiedad que tenía. Eso lo hacían en conjunto con Osvaldo Sanfelice. Con Osvaldo Sanfelice. Claro. Osvaldo era el administrador de las propiedades del grupo y no solamente de Austral, entendiéndolo como grupo. Es decir, administraba también propiedades de los Kirchner. Claro. Sanfelice es socio en una inmobiliaria de Máximo Kirchner. ¿Máximo Kirchner aparecía en todo este circuito o nunca lo figura hizo? en algunas, en algunas escrituras, en algunas escrituras de sociedad, pero yo la verdad nunca tuve trato con él. Nunca tuviste trato con él. No. Sigamos en este plan sistemático que vos describías. Claro, después del cohecho, que es una vez que utilizás algunos de los 3 sistemas que te dije para sacar el dinero, pagás el retorno, que es la famosa el cohecho, exerción indebida o como se llama vulgarmente es la coima. Y una vez que hiciste eso, lo que vos tenés que hacer es el lavado. Ahí es donde recién termina el lavado. Vos no podés lavar plata de la empresa que está bancarizada. Vos tenés que lavar el negro, lo que vos negreaste en realidad. Que a lo mejor es medio a contrasensu de lo que se viene mostrando. Es una situación bastante rara esta. Porque la actividad es lícita. Es diferente al narcotráfico o a la trata de blancas o a la venta de armas. Porque esto previene de una actividad que es lícita, que está viciada por el modo, no por el fondo. A ver si me explico. Te interrumpo un minutito, Leonardo. En el momento del pago del cohecho, por ejemplo, a Otesur, en ese mismo trámite, quien está recibiendo esos fondos ya los recibe blancos, lavados, porque fueron habitaciones. Luego se comprobó que era un método bastante burdo e inefectivo, pero los lavó de esa manera. Es inefectivo siempre y cuando no tengas un organismo de control que te controle. Acá todos hablan del tema de la facturación apócrifa de Báez. Vos podés tener una facturación apócrifa o podés tener una irregularidad fiscal siempre y cuando el organismo de controlador no te controle.
O sea que para que este mecanismo funcione necesitaba necesariamente la complicidad de la FIP. Pero no, a ver, eso te lo confirmo y lo tengo probado porque en la ley de procedimiento tributario dice claramente que para otorgar planes especiales de pago, donde a vos se te cae el plan, a la segunda cuota no se puede volver a levantar. Y acá se le caían, sistemáticamente se le caían los planes y se los volvían a rehabilitar. Y nosotros siempre... ¿Y cómo se rehabilitaban? ¿Cómo se hablaba de esto? Es el contacto con la FIP, o sea, básicamente. Con la FIP. Porque eso depende del director, o sea, de la dirección de la FIP. ¿Arriba de todo o arriba de gallegos? No, arriba de todo. Sí. Pasa que de arriba de todo, la orden, había lugares que no se podían tocar. La FIP no estaba en Río Gallegos, porque eso el domicilio fiscal lo tenía en el microcentro, Carabelas 241. Ellos tenían centralizado todo acá. La UIF... ¿Qué quiere decir había lugares que no se podían tocar? Se pueden tocar en el sentido de que ya estaban eran el blindaje que ellos tenían. Vos no podés simultáneamente levantar planes caídos, que es completamente ilegal, sin que te los autoricen. Es muy, por eso te digo, es muy simple ver acá el delito. Ahora, si uno pasa al quinto paso ahora. Al lavado. Lavado, porque ese es el delito privado. El cohecho ya fue lavado, ahora falta... No, claro, sí, el cohecho fue pagado en realidad. Fue pagado, digamos, quien lo recibe lo lavó a su manera. En el quinto no paso... necesariamente, porque vos el cohecho cuando vos utilizas una factura apócrifa, o sea, es lo que se llama, sin extremo. O sea, yo tengo una Austral, ¿sí? Austral compra una factura apócrifa utilizando una empresa fantasma. Ahí vos vas a la empresa fantasma con un NN, sacás la plata del banco y vos retornás el efectivo. Por lo cual ahí no devolvés la plata lavada. Con un contrato en un hotel, con un contrato de servicio falso o simulado, sí la devolvés ya blanca. En el quinto paso, digamos, quiero entender la diferencia entre lo que vos llamás lavado o transferencia de fondos al exterior, digamos. No, la transferencia de fondos al exterior, primero que no necesariamente implica un lavado. Porque si vos tenés... Para que haya lavado tiene que haber un delito precedente. El delito precedente está taxativamente estipulado. ¿Sí? Tráfico de drogas, tráfico de armas, defraudación al heraldo público. La defraudación fiscal en sí no es el delito precedente, porque los hechos de julio del 2011 para atrás se rigen por el artículo 277. O sea que no tendría sentido investigar sobre el lavado si uno no va al delito que permitió... ¿Qué es el sobreprecio? Es que no podés investigar el lavado porque es un verbo típico legal que requiere necesariamente de un delito previo, no de un ilícito. Lo que sí pasó después en Argentina es con la reformulación de la ley de lavado, se incorpora el artículo del 303 al 306, que prevé el autolavado, o sea, el lavar para uno mismo. Por lo cual, ahí sí la evasión fiscal o la defraudación fiscal configura un ilícito, que no es un delito. Son dos conceptos distintos. Sigamos en el tramo del lavado. Sí. ¿Qué cosa específicamente? En el último tramo... Claro, el lavado es el delito ya de índole privada. Sí. Porque vos ya el fondo negro lo tenés. Entonces vos lo que tenés que articular es el mecanismo para reinsertarlo o utilizarlo. ¿Cuál era el mecanismo? Hay un montón. El sacar dinero exterior, si vos después lo reingresás, que es lo que pasó con el Betic Service Group, configura el lavado. Ahora, si vos sacás dinero exterior y lo tenés en una cuenta afuera, no lavaste porque no tenés disponibilidad, salvo que lo utilices en otro país o genere renta. O sea, es un delito muy técnico. Pero, Leonardo, es muy fácil de probar. Para entender esto, digamos, hay un sobreprecio. Hay un funcionario ahí comienza el delito. Cometiendo un delito en connivencia con el contratista privado. Ahora, lo que le queda al final de ganancia al contratista, si no hubiera habido sobreprecio, no hubiera sido un delito. Es decir, tiene un dinero ahí, digamos. ¿Por qué ese dinero tiene que ser lavado? Si se generó en una obra pública que tuvo un precio que hasta ese momento nadie cuestionó. Porque el precio es mentiroso. Justamente por eso la obra tiene sobreprecio. Ahí está el delito. Pasa que el delito empieza en lo más alto. Porque para que una obra pública se adjudique tiene que pasar por una aprobación del presupuesto. Y la creación del presupuesto empieza con la firma del Ejecutivo. Y después pasa como toda ley, por la bicameral. Pasa que el presupuesto de obra pública contempla el sobreprecio en la obra, como también contempla el cambio en la distribución de la pública que se hizo desde el gobierno kirchnerista. Río Gallegos, Santa Cruz, es una provincia que poblacionalmente tiene una densidad relativamente baja y la capacidad productiva también es baja en relación al aumento de la partida que se le asignó a la obra pública. No sé si me explico.
¿Tu idea es que había mucha obra pública porque se necesitaba mucha obra pública o porque era el método de obtención de recursos? No puedes decir, o sea, no se puede, quienes conocemos Río Gallegos no podemos decir que hay algunas cosas de obra pública que están mal. O sea, en sí el gasto público es lo mejor que le puede pasar a un país, genera trabajo, o sea, a nivel macroeconómico y de finanza pública es una política muy bien aplicada. El tema es para qué. Ya toca eso acá básicamente se utilizó la obra pública como una cuestión de redistribución de riqueza para unos pocos. En Río Gallegos se ha llegado a hacer una ruta, se pagó 1.600 millones de pesos, camino al escondido, soportando la licitación en la eventual creación de un tercer aeropuerto internacional que nunca se hizo, que la ruta se terminó, y cuando termina pasás directamente a un cuadrado de tierra, que ahí va a haber un aeropuerto que en realidad nunca se iba a hacer. No es que no se hizo, sino que nunca se iba a hacer. Y obvio. Vos en Santa Cruz tenés el aeropuerto de Río Gallegos, es el de Calafate. Vas a hacer un aeropuerto en el Escondido, cuya ciudad más próxima tiene 6.000 habitantes. Pirámides, eso es una locura. Hablemos del último tramo que estabas describiendo. ¿Cuándo empieza toda esa ingeniería que montan para...? Cuando muere Néstor. ¿Por qué cuando muere Néstor? Por el volumen de dinero que tenía Lázaro, que era parte de él y parte de Necoquilla. Porque antes de que muera Néstor, ¿cómo era ese sistema? Era plata, básicamente Lázaro guardaba el dinero de él y guardaba el dinero de Néstor Kirchner. Físico. Físico y en propiedades. Pero, ¿y cuánto volvía también? Técnicamente el capital de Austral era la facilidad con que tenían para adjudicarse una obra pública. Pero ¿cuánto volvía a través de los hoteles? O en realidad todo, porque es innecesario. Es lo mismo que... ¿Puedo decir que eran la misma persona? No son la misma persona. De hecho, si vos te podés analizar el entramado societario, figuran siempre los mismos. Contador César Andrés. Entonces no importaba, cuando estaba Néstor, Ernesto Clarence. No hacía falta que vuelva a través de los hoteles, porque si estaba en manos de Lázaro Báez. No, pasa que tiene que volver porque necesita blanco. Ajá. Si no, ¿cómo lo utilizas? Por eso te digo, si vos ves el entramado societario, son todos los mismos. El directorio de Austral tiene personas que coinciden con el directorio de Autosur, con el directorio de Los Sauces, con el directorio de Valle Mitre, Roberto Saldivia, están todos los directorios. ¿Qué cambia? Ernesto Clarence, César Andrés, director de Inverness. ¿Qué cambia con la muerte de Néstor? En realidad, ante todo es un concepto que tenía Lázaro. Lázaro siempre me dijo que su amigo era Néstor, y cuando Néstor murió, la presidenta, en cabeza de su hijo, fue a golpear la puerta a un montón de empresarios. Es muy conocida, y esto me consta a mí porque me contó la historia de Sebastián Eskenazi. Eskenazi le expropian YPF, con un fallo contra justicia, que es el no poner un justiprecio. Ustedes se acuerdan que primero expropiaron y después vino el juicio para el justiprecio. Eso está mal. Hay otros que arreglan y Lázaro no arregló. ¿Por qué le expropian a Eskenazi? Porque teóricamente decían que YPF era de Néstor. La parte de Eskenazi. Claro. Entonces, lo que te preguntaba Nico, antes de la muerte de Néstor, ¿cómo funcionaba este sistema? Néstor es el que mandaba, se organizó todo. Es el que armó esta logística, este plan. ¿Y qué se hacía con el dinero? Se guardaba, se compraba, se gastaba. En la declaración de oratoria yo di fe de 26 boletos de compraventa que yo vi del Grupo Austral y de los miembros de Austral, que no estaban incorporados al patrimonio. Dije dónde tenían que ir a llenar, que era la escribanía de Albornoz y el estudio de César Andrés. Dicho y hecho, fueron y encontraron. Con eso fueron al registro de propiedad inmueble. El registro de propiedad inmueble no encubrió. ¿Cuál es el tamaño de los sobreprecios? 20%. 20%. No, pero para con relación a lo que estamos diciendo, sí. Hablan de 400, como te dije, yo había marcado 26 propiedades, había 150, 90 más en realidad. De las cuales, sinceramente, yo no, hasta donde yo estuve no las conocía. 26 puedo dar fe. Hablan de 400.000 hectáreas. Son 400.000 hectáreas que tiene improductivas, o sea, 21 veces la capital federal de manera improductiva. O sea, fíjate el volumen de dinero y lo esotérico de la situación. Es una cuestión también de goce. 400.000 hectáreas improductivas. Yo he visto últimamente, decían que Lázaro Báez era el Benetton de Argentina. La diferencia es que vos vas a las estancias de Benetton, el tipo tiene frigoríficos, tiene haciendas, tiene un montón de cosas. Es redituable. Acá tenés 400.000 hectáreas con cascos que no se habitan. Vos decías que el dinero físico también se guardaba, además de comprar. Claro. Y aparece ahí todo este sistema de bóvedas. Claro, a ver, bóveda.
bóveda, vamos a llamarlo reservorio de dinero. A ver. Una bóveda es un lugar... Si no hay que pensar en un claro, lugar... o sea, si vas a en la buscar, tesoro de un banco. Claro, si vas al tesoro de un banco una está rueda perdido. pesada, claro. Son lugares donde se esconde el dinero, como pasó con la bodega de la Chacra 39, que me consta porque estuve, inclusive lo declaré, la que marqué en la Julia. Que es esta que ahora... Claro. ¿Vos pensás que eso que encontraron, esa especie de sótano de... Ahí se guardaba dinero. ¿Vos lo viste? No, en la Julia lo que pasaba es que en la Julia y en Cruzaique lo que llamaba la atención era, al principio, ¿no? Era el nivel de custodia que tenía un quincho. ¿Cómo o era? una cochera. Porque ¿cómo era? Armas largas, camionetas, sistemas de seguridad por cámara, circuitos cerrados, sobre un quincho. Ahora tiene más seguridad un quincho que el casco. De hecho, cuando vos vas a cuando Bueno, guardaban el lomo para el asado, tal vez, que muy costoso. No, a ver, en la Chacra 39, digo Chacra 39, es la famosa Chacra de Baez, donde nosotros comíamos los asados los viernes de la ¿Cómo noche. funcionaba la Chacra 39? Es el lugar en la ciudad de Río Gallegos que más le gusta estar a Baez, donde va, hace reuniones, se junta, ahí es donde comimos asado, todos los viernes comíamos asado. Y cuando me tocó estar con Néstor Kirchner, comimos el asado ahí, jugamos al fútbol en la cancha de ahí. ¿Cómo era la relación de Baez con Kirchner? El trato. Ante todo amigos. ¿Cómo era el trato? Lázaro decía profesor a Néstor. Pero de eso no es feo, o sea, eran amigos de verdad. Pasa que esa amistad también es una cuestión. Néstor depositó mucha confianza en Lázaro, cosa que Cristina no. ¿Estuviste muchas veces con Lázaro Báez? Sí. ¿Y con Kirchner? 2. 2 veces.